chicos, espero que estén muy bien. La idea del día de hoy es que podamos desarrollar un concepto que hace referencia a la segunda ley de Newton, digamos que dando continuación a nuestro estudio de esa parte de la física que es la dinámica, en la que hemos tenido como un acercamiento a los tipos de fuerza, a en qué situaciones están presentes esas fuerzas, cómo calcular algunas fuerzas como el peso. Continuando con esto, vamos a ver la segunda ley de Newton, que es una ley de física fundamental en el estudio de la física y de la dinámica, como les digo. Como ustedes ya saben, esta es una ley que, digamos, que propuso el señor Isaac Newton, quien aparte pues también postuló las otras dos leyes del movimiento, que son la primera ley y la tercera ley, ¿no? Pero pues hoy vamos a profundizar como la segunda ley de Newton. Digamos que la segunda ley de Newton se enuncia de varias maneras, de diferentes formas de decir, pero lo que establece principalmente esa segunda ley de Newton es la relación que existe entre la masa de un objeto y la aceleración que éste tenga con la fuerza que hay que proporcionarle para generar dicho movimiento, dicha aceleración, o sea, para generar que el objeto se acelere con esa magnitud de la cual nos están hablando. Dicho de otra manera, se suele enunciar como diciendo que la fuerza que se aplica a un cuerpo debe ser proporcional a su masa y a la aceleración que se quiere producir en ella. Como les digo, hay muchas maneras de enunciar dicha teoría, pero pues lo importante, más allá de enunciarla, es saber cómo se aplica, en qué caso se puede aplicar y cómo funciona, ¿vale? Para empezar, digamos que esta es esa que les escribí acá, fuerza igual a masa por aceleración, es el enunciado matemático de dicha ley. Entonces es como una formulita muy sencilla, fuerza igual a masa por aceleración, que nos tenemos que aprender y que hace referencia a esa segunda ley. Es una, digamos, de las fórmulas más conocidas de física, que ya vamos a ver cuál es la connotación de esa expresión. Bien. Para empezar, recordemos que las fuerzas, existe una unidad especial para medir las fuerzas que es newtons, ¿no? Que la expresamos con la letra N. Entonces, como para empezar allí como nuestro análisis dimensional y saber cómo lo vamos a expresar. La masa, recuerden que siempre la podemos medir en unidades de masa como gramos, miligramos, kilogramos, pero en este caso, para poder hacer la aplicación, siempre lo necesitamos en kilogramos. Y la aceleración, pues se puede medir en diferentes unidades, pero de nuevo, para que la unidad que nos dé sea correspondiente a las unidades newtons de fuerza, debemos haber expresado dicha aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Esa segunda ley de Newton hace referencia a lo siguiente. Entonces vamos a suponer que tenemos un objeto, una cajita, en este caso yo dibujé aquí una cajita de masa m, es decir, una masa cualquiera, y vamos a aplicar una fuerza. Entonces, al aplicar esa fuerza sobre esta masa, se va a producir un cambio en su estado. Ese cuerpo que estaba en reposo o estaba quieto va a empezar a moverse. Entonces, cuando hay un cambio de velocidad, recuerden que hay una aceleración. Entonces, si yo aplico una fuerza pequeña, esa aceleración, pues de la misma manera como nos establece aquí esta relación, son directamente proporcionales, pues no va a ser muy grande la aceleración. Pero si sobre ese mismo objeto que yo tengo aplico una fuerza que sea del doble de la fuerza anterior, pues voy a tener una aceleración del doble de la que tenía inicialmente, ¿sí? Es decir, que son directamente proporcionales. Entonces, a mayor fuerza, mayor aceleración, y a menor fuerza, menor aceleración. ¿Listo? ¿Es claro? Si en este caso que tenemos del otro lado, ya tenemos una masa un poco más pesada, por decirlo de alguna manera, que ya no va a ser la masa de aquí, supongamos que aquí teníamos una masa de 2 kilogramos, por, digamos, poner un número y que sea más fácil la comprensión. Aquí va a ser del doble de acá, entonces supongamos que ya no era de 2 kilogramos, sino de 4. Y aplicamos la misma fuerza que yo estaba aplicando inicialmente acá, lo que voy a obtener es que, a pesar de que estoy aplicando la misma fuerza, como el objeto es más pesado, se resiste más a su cambio de estado. Es decir, voy a lograr una aceleración más pequeña.
sea, cuando logre moverlo se va a mover de manera más lenta, de manera menos acelerada. Si aplico una fuerza del doble, pues sí va a aumentar, pero no en la misma proporción que aumentó acá. Es decir, que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Entonces, entre más pesado sea el objeto que yo quiero mover, más fuerza debo aplicar. Porque de lo contrario, la aceleración que va a obtener va a ser más pequeña. ¿Listo? Eso que estamos diciendo aquí con palabras se puede deducir fácilmente matemáticamente de esta fórmula. O sea, esa relación nos expresa todo lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo lo podríamos expresar? Entonces, supongamos que en esta expresión no vamos a considerar la fuerza, sino la masa. Entonces, masa, despejaríamos esa masa de esa expresión. Recuerden que despejar es dejar solito, entonces vamos a despejar. La fuerza que ya está del otro lado queda I, y la aceleración que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces, aquí tenemos una expresión que nos sirve para calcular la masa. Entonces nos dice que la masa y la fuerza son directamente proporcionales. Entonces, pero la masa y la aceleración son inversamente proporcionales, como habíamos dicho. Entonces, entre más pesado el objeto, menos acelerado va a estar. Y entre menos pesado sea el objeto, más aceleración va a tomar. ¿Listo? Por otro lado, podemos hacer lo mismo, pero para analizar la magnitud aceleración. Entonces, supongamos que aquí ya no nos vamos a centrar ni en la fuerza como está aquí en esta expresión, ni en la masa. Bueno, esta masa también se puede expresar así, es lo mismo, ¿no? Sino que queremos analizar la aceleración. Entonces, de la misma manera, F ya está del otro lado de la ecuación, entonces nos va a quedar igual. Y la masa que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, tenemos que la aceleración va a ser igual a la fuerza dividido la masa, y nos expresa exactamente lo mismo que estamos viendo aquí. Aceleración y masa son inversamente proporcionales. Aceleración y fuerza son directamente proporcionales. A mayor fuerza que yo proporcione, mayor aceleración. A menor fuerza, menor aceleración. Y ya sabemos que con la masa pues pasa lo contrario, ¿no? Entonces, digamos que la idea de hoy es que aprendamos a usar estas relaciones y a comprender cómo que nos está diciendo cada una de ellas. La segunda ley la vamos a aplicar solamente cuando haya cambios de velocidad, es decir, aceleración. Porque si el objeto está en reposo o no hay cambio de aceleración, es decir, que siempre mantiene la misma velocidad, la velocidad es constante, pues ya nos referimos a la primera ley de Newton, que nos habla precisamente de ese estado de reposo o de movimiento uniforme. ¿Bien? Lo dejo ahí un momentico para que terminen de copiar las relaciones o le tomen un pantallazo para borrarlo y que hagamos como un ejemplo numérico de cómo se utilizarían estas relaciones. ¿Listo? Voy a escribir allí a un ladito las relaciones para que las tengamos en cuenta. Entonces, fuerza igual a masa por aceleración, masa igual a fuerza sobre aceleración, y aceleración igual a fuerza sobre masa, para tenerlas allí presentes para cuando las vayamos a usar. Entonces, hagamos un ejemplo. Entonces dice, calcular la fuerza necesaria para mover una caja de 2.600 gramos a 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces recordemos nuestros pasos para la solución de problemas en física. Primer paso, una lectura rápida. Entonces, calcular la fuerza necesaria para mover una caja de 2.600 gramos a 2 metros sobre segundo cuadrado.
Segundo paso, nuestra lectura pausada. En esta lectura pausada vamos a ir deteniéndonos en donde encontremos un dato o variable y los vamos a ir discriminando para hacer nuestra lista de variables, ¿no? Entonces, calcular la fuerza. Allí vamos a hacer una pausa, porque allí hay un dato. Allí nos están diciendo lo que yo quiero que calculen es la fuerza necesaria para mover una caja de 2.600 gramos. Ahí paramos. 2.600 gramos hace referencia a la masa. ¿Cómo sé si ahí no aparece la palabra masa? Porque las unidades me dan la lectura de a qué magnitud se refieren. Entonces, las unidades gramos, kilogramos, miligramos hacen referencia a masa. En este caso, pues es gramos. Y la aceleración, dice a 2 metros sobre segundo cuadrado, unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado, podría ser kilómetros por hora cuadrado también, otra unidad, hacen referencia a aceleración. En este caso nos están dando 2 metros sobre segundo cuadrado. Listo. Cuando ya tenemos nuestra lista de variables, miramos que todo esté en las unidades que corresponden. Recuerden que para poder utilizar nuestra fórmula y que al final la fuerza nos dé en newtons, la masa debe estar en kilogramos. En este caso está en gramos. Por lo tanto, antes de resolver, tenemos que hacer la conversión correspondiente. Esa conversión ustedes ya la saben hacer de sobra. Incluso la podríamos hacer mentalmente, ¿cierto? Sin embargo, la voy a hacer aquí como para recordar. 2.600 gramos, lo vamos a convertir a kilogramos, con pico y rayita de conversión, gramos abajo, kilogramos arriba. La relación entre gramos y kilogramos es 1 kilogramo son 1.000 gramos. Entonces, gramos con gramos se cancela, nos queda 2.600 kilogramos sobre 1.000. Los números que están abajo se multiplican, pero solamente están 1.000. Entonces nos queda 2.600 kilogramos dividido 1.000, que nos da 2,6 kilogramos, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, este tablero es muy pequeño, por eso me queda medio amontonado, pero ustedes ayer lo hacen bien clarito. 2.600 gramos corresponde a decir 2,6 kilogramos. Una vez tenemos todas las unidades que corresponde, ahora sí podemos aplicar la relación. En este caso nos están preguntando acerca de la fuerza, es decir, voy a utilizar la fórmula que corresponde a esa magnitud. Dice, la copiamos tal cual, masa por aceleración, es una multiplicación, ¿no? Entonces la volvemos a escribir, pero esta vez reemplazamos los valores que corresponden a nuestro problema. Dice la masa, pero la masa en kilogramos, entonces 2,6 kilogramos multiplicado por la aceleración. La aceleración es 2 metros sobre segundo cuadrado. Igual. 2,6 por 2 nos va a dar 5,12. 5,2. 5,2. Y las unidades. Recuerden que cuando tenemos esas tres unidades juntas, kilogramos, metros y segundos cuadrados, nos da la unidad newton, que es la que hace referencia a las fuerzas. Entonces nos da 5,2 newton. Y por último, pues deben plantear ustedes una respuesta en palabras. Acuérdense que es importante ese paso como para hacer conciencia de qué es lo que estamos calculando. Entonces, al final, responderíamos de acuerdo a lo que nos habían preguntado. Entonces, nos preguntaban la fuerza. Entonces, la respuesta sería como la fuerza necesaria para mover la caja es de 5,2 newtons. Y allí ya terminaríamos nuestro primer ejemplo. Bien, entonces el primer ejemplo trataba de calcular la fuerza necesaria para medir un objeto. Y pues ya lo hicimos. Un minutico allí para que copien.
un segundo ejemplo. Bien. Entonces dice, sobre un objeto, si me escribo bien, sobre un objeto de 2,1 kilogramos se aplica una fuerza de 1,5 newtons. Pregunta: ¿qué aceleración adquirirá dicho cuerpo? Bien, entonces, primer paso, la lectura. Sobre un objeto de 2,1 kilogramos se aplica una fuerza de 1,5 newtons. La pregunta es, ¿qué aceleración adquirirá dicho cuerpo? Bien. Segundo paso, nuestra lectura pausada. Sobre un objeto de 2,1 kilogramos. 2,1 kilogramos me hace referencia a cuál de las tres variables: fuerza, masa o aceleración. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, masa. Gramos, kilogramos, miligramos hacen referencia a la masa. Listo. Se aplica una fuerza de 1,5 newtons. Ahí no hay pierde porque ahí nos están mencionando que esa es la fuerza. ¿Listo? Y la pregunta es, ¿qué aceleración adquirirá dicho cuerpo? Listo. Una vez tenemos nuestra lista de variables, miramos que todo es en las unidades que corresponden. Masa está en kilogramos, o sea que está bien, no tenemos que convertir nada. Fuerza está en newtons. Ya podemos de una vez proceder a aplicar la relación que corresponde. Tenemos tres relaciones. Esta me sirve para calcular fuerza, esta me sirve para calcular masa y esta me sirve para calcular aceleración. Entonces, ¿cuál es la que vamos a usar? La tercera. Aceleración es igual a fuerza dividido masa. Si se dan cuenta, en la primera relación, que es para hallar la fuerza, la operación indicada es una multiplicación, mientras que en las otras dos relaciones la operación indicada es una división. ¿Listo? Reemplazamos fuerza 1,5 newtons dividido en la masa, que es 2,1 kilogramos. Hacemos nuestra operación 1,5 dividido en 2,1 y nos dio 0,71. 0,71. ¿En qué unidades? En las unidades de aceleración. Metros sobre segundo cuadrado. ¿De dónde salen esas unidades? Lo voy a hacer aquí en este ladito, sin embargo, no es necesario que usted haga ese procedimiento cada vez que lo va a hacer, ¿no? Lo importante es que ya tenga claro en qué unidades le da, pero quiero que sepan de dónde salen esas unidades. El newton, acuérdense que sale de unir kilogramos, metros y segundo cuadrado. Y se está dividiendo sobre kilogramos. Estas son las unidades de newton, o sea, esta N. Y estos kilogramos son estos kilogramos. Entonces, cuando cancelo kilogramos con kilogramos, me va a quedar en metros sobre segundo cuadrado, que son las unidades que corresponden a la aceleración. Y por último, vamos a plantear la respuesta en palabras. ¿Cómo sería la respuesta? La aceleración del objeto, bueno, es de 0,71 metros sobre segundo cuadrado. Entonces recuerden que es muy importante tener en cuenta en qué unidades nos da la respuesta también, porque pues las unidades son completamente las que le dan como el sentido físico a la respuesta. Bien, entonces dejo ahí un momentico. Y hacemos el último
ejemplo. Dice, al aplicar (1,4 newtons sobre un cuerpo, este acelera a razón de 2 metros sobre segundo cuadrado). Pregunta: ¿cuál es la masa y el peso de dicho objeto? ¿Listo? Entonces, primer paso, nuestra lectura. Al aplicar 1,4 newtons sobre un cuerpo, este acelera a razón de 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál es la masa y el peso de dicho objeto? Segundo paso, nuestra lectura pausada. Al aplicar 1,4 newtons, ese 1,4 newtons, ¿a cuál de las variables que estamos trabajando corresponde? Newtons, recuerde que es una unidad de fuerza. Entonces correspondería a la fuerza. Sobre un cuerpo, este acelera a razón de 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces recuerden que las unidades que hacen referencia, que se parecen mucho a las unidades de velocidad, pero que la unidad que hace referencia al tiempo está al cuadrado, siempre nos van a hablar de aceleración. Entonces 2 metros sobre segundo cuadrado sería la aceleración. Y nos preguntan cuál es la masa y el peso de dicho objeto. Nos están preguntando dos cosas: la masa y el peso. Entonces primero vamos a hallar la masa. Bueno, revisemos que todo esté en las unidades que corresponden: newtons, metros sobre segundo cuadrado. Entonces no hay problema, podemos aplicar directamente. En este caso vamos a utilizar esta relación que corresponde a la aceleración, que es lo que queremos calcular. Que la escribimos tal cual: aceleración es igual a fuerza sobre masa. Aceleración es igual a fuerza, que en este caso es 1,4 newtons, dividido en la masa. Vamos a hallar en la masa, para ver si se dan cuenta. Masa igual a fuerza dividido a aceleración. Aceleración ya la tenemos, por eso no vamos a usar la anterior. Aceleración es igual, masa es igual, fuerza, en este caso la fuerza es 1,4 newtons. Aceleración 2 metros sobre segundo cuadrado. Hacemos la operación matemática y nos va a dar 1,4 dividido en 2, 0,5. ¿Qué unidad es? Kilogramos. ¿Cómo sabemos que nos da kilogramos? Pues entre otras cosas porque nos estamos refiriendo a la masa. Podemos hacer aquí nuestro análisis como hicimos en el caso anterior. Recuerden que newtons hace referencia a kilogramos, metros y segundo cuadrado. O sea, esa unidad newtons en realidad son 3 unidades juntas, dividido en metros sobre segundo cuadrado. Entonces, en estas, metro con metro se cancela, segundo cuadrado con segundo cuadrado se cancela, y lo que nos queda es kilogramos. Como les digo, no siempre hay que hacer este pedazo. Desde que usted ya tenga claro en qué unidades le da, pues usted simplemente coloca las unidades que corresponden. Pero pues yo lo hago aquí para que usted sepa de dónde salieron esas unidades. Listo, la masa es 0,7 kilogramos, ya la hallamos. Pero también nos preguntan el peso. Recuerden que el peso, ¿sí se acuerdan? Antes de la cuarentena, es la relación entre dos magnitudes: la masa de un cuerpo y la gravedad
del lugar donde se encuentre. Si no nos dicen nada diferente es porque lo estamos calculando aquí en el planeta Tierra, donde la gravedad es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Se acuerdan? Listo, entonces la masa nos dio 0,7 kilogramos multiplicado por la gravedad del planeta Tierra, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Ya saben que en los ejercicios prácticos que hacemos lo trabajamos con 9,8. Sin embargo, en el ICFES, en las trimestrales, se puede calcular con 10 para hacer los cálculos más sencillos. Pero pues acá vamos a trabajar con 9,8. 0,7 por 9,8, 6,86. ¿Y qué unidad nos da? Kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, que recuerden, hace referencia a la unidad Newton. Voy a escribir aquí completo para que no me quede allá cortado. 6,86 Newton sería el peso de ese objeto. Pues la respuesta en palabras no me cabe aquí, pero ¿cómo la escribiría? La masa de dicho objeto es 0,7 kilogramos y el peso de dicho objeto es 6,86 Newton. ¿Listo, chicos? Espero que haya sido bastante claro y que hayan entendido, porque con base a esto pues vamos a desarrollar los ejercicios que les voy a proponer posteriormente. ¿Listo? Espero que estén muy bien y sigan cuidándose en la casita.